Mi novio Alfa odiaba a los omegas, pero trataba a mi compañero de cuarto con especial atención. Cuando me fui, elegí al profesor Alfa. Y él, un omega té verde, fingió ser un alfa para ingresar a la escuela. Predicaba sobre la independencia, mientras en secreto disfrutaba del cuidado mimado de mi novio. Más tarde, mi novio me abandonó durante mi celo para ir a proteger a ese omega. ¿Estás en celo? Solo muerde a cualquiera, no es gran cosa. Deja de hacer tanto drama, para ser un alfa. Él es un omega, necesita que lo cuiden, pero lo que él no sabía era que ese omega había cambiado mi medicación, provocándome un fuerte ataque de asma durante el celo que casi me mata. Cuando nos volvimos a encontrar 6 meses después, él estaba de rodillas, suplicándome que lo perdonara. Un alto profesor alfa me sostenía entre sus brazos, exponiendo su cuello para que lo mordiera y marcara como quisiera. Con ternura, me dijo, mi pareja está en medio de su celo. No tiene tiempo para ti. Y ni se te ocurra provocarlo. Anoche lo hice llorar, y todavía no logro compensarlo. El programa de ingeniería mecánica solo aceptaba estudiantes alfa. El plan de estudios era intenso y el entrenamiento físico brutal. Era famoso por ser una carrera infernal. Últimamente no me sentía bien, así que durante la carrera de resistencia decidí aflojar el paso, quedándome intencionadamente al final del grupo. El aroma lechoso de las feromonas flotaba en el aire mientras Jaden se acercaba poco a poco. Su traje deportivo estaba atado suelto a la cintura, delineando su figura esbelta. Ya iba perdiendo fuerzas en apenas la vuelta número 17, con los dientes perlados mordiéndose el labio inferior y el rostro completamente pálido. Aceleré con indiferencia y lo pasé. Vi cómo su cuerpo temblaba con violencia, sus ojos ardían de furia, como si yo fuera su enemigo mortal. Sonreí con arrogancia. ¿Por qué un omega intentaría competir con un alfa en resistencia? Al segundo siguiente, Jaden apretó los puños y salió corriendo detrás de mí, como si su vida dependiera de ello. Al final, cruzó la meta al mismo tiempo que yo. Soy tan bueno como tú. Tras gritar con fuerza, Jaden tosió y escupió unas gotas de sangre. Su cuerpo se desplomó repentinamente, cayendo de espaldas como una pluma sin peso, hundido en la oscuridad sin poder hacer nada. En ese instante, una fuerza poderosa me empujó desde atrás. Mi novio John corrió hacia adelante y atrapó a Jaden entre sus brazos con firmeza. Cuando levantó la vista hacia mí, sus ojos estaban inyectados en sangre. Logan, ¿sabías que Jaden era uno? ¿Por qué competiste con él? ¿No podías simplemente dejarlo ganar? John y yo crecimos juntos. Aunque ambos nos presentamos como alfas, nos enamoramos y comenzamos a salir. John siempre había sentido rechazo natural hacia los omegas delicados, hasta que apareció su nuevo compañero de cuarto, Jaden. Jaden competía ferozmente en todo y destacaba entre los de primer año. Más tarde, una inyección de supresores mal administrada reveló su secreto. Apretó los dientes y nos rogó, la ingeniería mecánica es el sueño de mi vida. Tengo que estudiarla. No quiero pasar mi vida atado al matrimonio y la familia como otros omegas. Por favor, se lo suplico. Por supuesto que los omegas podían ir a la universidad, había muchas carreras disponibles. Pero el programa de ingeniería realmente no permitía omegas. Era tan extraño como una chica insistiendo en usar el baño de hombres. No era sexismo. Era biología. Para mi sorpresa, John se lo creyó. Incluso dijo, Jaden no es como los otros omegas. Desde entonces, Jaden se convirtió en una sombra constante a su lado. La ropa de John comenzó a impregnarse con el aroma lechoso de las feromonas de Jaden, lo que me volvía loco. Y cada vez que yo me molestaba, Jaden se apoyaba en el hombro de John, como si fueran buenos amigos, bromeando, ¿por qué tu novio es tan sensible y desconfiado, como un omega? Un bro como yo jamás saldría contigo. Soy independiente y solo quiero enfocarme en mi carrera, ¿ok? John reía. Era como si se convirtiera en otra persona, totalmente confiado y dispuesto a aceptar a Jaden. Jaden siempre intentaba demostrar su valía, y a menudo terminaba lastimado en el proceso. Intencionalmente o no, mostrando su lado vulnerable frente a John. En esos momentos, John instintivamente sentía compasión por él, lo admiraba y lo cuidaba. Justo como ahora. John me miraba como si yo fuera un monstruo cruel y calculador. Después de desahogar su ira,
cargó a Jaden entre los brazos y corrió directo a la enfermería, sin dedicarme ni una sola mirada. Nuestra relación, de pronto, se sintió como una broma. Logan, no te ves bien. ¿Estás bien? Mi respiración agitada llamó la atención del representante de clase. Se acercó y me dio una palmada en el hombro. Reaccioné como si me hubieran electrocutado, agarrando su brazo y lanzándolo por encima de mi hombro en un solo movimiento fluido. «Guau, tío. ¡Qué agresivo! Debes estar en celo. Vete a casa y descansa antes de lastimar a alguien». Los alfas en celo son extremadamente hostiles al contacto con otros del mismo sexo. Se vuelven iracundos, irritables y quieren marcar todo como propio. Cada celo que pasé con John fue una tortura para ambos. Rara vez me dejaba morderlo, después de todo, ser marcado por otro alfa se sentía repugnante. A veces lograba morderlo a escondidas, y él se enfurecía. Terminábamos peleando hasta colapsar por el agotamiento. El celo simplemente, se desvanecía entre brumas. Creo que John llevó a Jaden a la enfermería. Dijo que no podía salir de ahí. «Estarás bien por tu cuenta, ¿verdad?» El representante de clase me escoltó amablemente hasta mi dormitorio. Sabía que John y yo éramos pareja, incluso lo llamó por mí. Le hice un gesto para que se fuera. Mi pecho seguía apretado y la garganta empezaba a picarme. Me di cuenta de que mi viejo asma podría estar regresando. Revolví en mi cajón, encontré una pastilla y me la metí en la boca, antes de empezar a tirar todas las cosas que John me había regalado. No tenía paciencia para una ruptura dramática. Si no soy feliz, termino las cosas. Eso le ahorra tiempo a todos. De repente, una sensación de asfixia me envolvió como una ola gigante. Me desplomé en el suelo de baldosas, sujetándome la garganta y jadeando por aire, mientras mi cuerpo empezaba a convulsionar sin control. ¿Cómo podía ser? Acababa de tomar la medicina. ¿Estaba mal la pastilla? Ni siquiera podía gritar. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, desbloqueé el teléfono a ciegas y marqué pidiendo ayuda. Ayuda. Quien sea que esté del otro lado, sálvame. Logan, deja de hacer tonterías. En serio, no puedo salir ahora. La enfermería está llena de alfas y me preocupa que algo le pase a Jaden. Estás en celo, solo muerde a alguien. Deja de dramatizar, para ser un alfa. Morir no se siente bien. Mi mente seguía ahí, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía respirar. Sentí que me llevaban al hospital, doctores y enfermeros rodeándome, intentando salvarme. ¿Por qué este alfa sigue en celo? ¿No tiene pareja? La sala de emergencias estaba llena con mis feromonas, descontroladas al punto que incluso las manos del médico alfa temblaban levemente. Me pusieron la dosis más alta de supresores. En el momento en que la aguja fría atravesó mi brazo, una presencia cálida me envolvió. Espera un momento. Yo lo calmaré. Tal vez la medicina contra el asma por fin estaba haciendo efecto. El aire fresco comenzó a llenar lentamente mis pulmones. Un hombre alto y desconocido me levantó en brazos, se desabotonó la camisa con una mano, y liberó con cuidado un poco de sus feromonas. Él también era un alfa. Pero no dudé. Hundí mis dientes en su cuello con fuerza, instintivamente queriendo marcarlo, hacerlo mío. Cuando mis dientes perforaron su piel, el aroma penetrante, como a queroseno, de sus feromonas me atravesó la mente, explotando en mi torrente sanguíneo, y, sin embargo, logró calmar el frenesí de mi corazón. Justo antes de perder el conocimiento, escuché al hombre murmurar con voz ronca, «Este pequeñín, muerde fuerte». Me quedé profundamente dormido en sus brazos, con una inexplicable sensación de seguridad. Cuando desperté, la habitación del hospital estaba en silencio. Mi padre Omega estaba afuera, hablando con el médico. Clic. John se levantó del sofá y se acercó a mi cama. Su rostro, frío. Logan, no puedo creer en lo que te has convertido. ¿Así actúas solo porque no estuve para ayudarte durante tu celo? Esto solo hace que te odie más y más. Cerré los ojos, respiré hondo varias veces, y luego le hice una seña con el dedo para que se acercara. John frunció el ceño y se aproximó. ¿Ahora te sientes mal? Te lo mereces. ¿Pensaste que esto haría que me sintiera culpable?
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, arranqué la vía intravenosa de mi brazo y lancé un golpe. Mi puño conectó con su nariz, haciendo brotar sangre de inmediato, mientras su rostro se estrellaba contra el suelo de baldosas. ¿Sentirme mal por ti? Haré que te duela todo el cuerpo. De ahora en adelante, te golpearé cada vez que te vea. Ion y yo tuvimos una pelea monumental, lo que nos llevó a una guerra fría sin precedentes. Los análisis de laboratorio confirmaron que mi medicación había sido realmente alterada. Era una habitación compartida por 4 personas, pero una cama estaba vacía. Eso dejaba a solo 2 personas, Ion y Jaden. Era obvio quién lo había hecho. Pero sin cámaras de seguridad, Jaden jamás lo admitiría. Acusaciones sin pruebas solo harán que te desprecie. El inocente no teme nada. No me arrastres a la pelea con tu amante. Jaden levantó la barbilla y me lanzó una mirada helada, la espalda recta como una tabla, mientras tomaba su mochila y se marchaba a clase. Detrás de él, el rostro de Ion se transformó en horror. Logan, tus medicinas. Tuviste ese ataque ese día porque alguien cambió tus pastillas. Eso es intento de asesinato. La voz de Ion temblaba. Se apresuró a tomarme de la mano. Pero le di otro puñetazo directo en la nariz. El crujido se escuchó con fuerza, y Jaden se quedó congelado en su lugar. Sonreí apenas, y le cerré la mochila a Jaden por él. Ni siquiera he dicho nada. ¿Te sientes culpable? Solo quería decirte, si algo me hubiese pasado ese día, el responsable sería acusado de homicidio. Como estoy bien, es intento de asesinato. Ambos terminan en prisión. Voy a llevar esto hasta el final. El color se desvaneció del rostro de Jaden. Intentó mantener la calma y me advirtió, no seas tan hostil conmigo solo porque soy un Omega. Yo solo quiero estudiar en paz. No estoy tratando de quitarte nada. Esta es una universidad, cualquiera pudo haber sido asignado a nuestro cuarto. Jaden asumía, con toda confianza, que Ion lo respaldaría. Sus ojos brillaban con una luz desesperada y frágil mientras se tambaleaba hacia Ion, buscando su apoyo. Pero él no sabía, para adaptarse a un Omega como Jaden, Ion ya había reemplazado la cerradura de la puerta y las ventanas por modelos de última generación. Nunca permitía que nadie más entrara a la habitación. Cualquier asunto se atendía fuera. Esta vez, la mirada de Ion hacia Jaden era diferente. Durante toda la clase, Ion no le dirigió ni una palabra a Jaden. Y, por supuesto, yo tampoco le hablé. Nuestro profesor habitual estaba ausente, y el sustituto era un hombre joven llamado Alex Cloman, que enseñaba materias de 3er año. Llevaba jeans negros que se ceñían a sus largas piernas, y una camisa gris impecablemente planchada. En el cuello se asomaba una esquina de su parche de supresores. Hombros anchos, cintura estrecha, cejas marcadas y mirada penetrante, sus rasgos eran fríos y atractivos. Si hubiese estado en una carrera llena de Omegas, probablemente sería el galán del campus, robando corazones. Pero a los ojos de los alfas, simplemente parecía un rival fuerte y agresivo. Ion me escribió durante toda la clase. Como no respondía a ninguno de sus mensajes, me acorraló junto al escritorio del profesor al finalizar. Todavía se notaba asustado, y me pedía disculpas una y otra vez. Luego, con los ojos enrojecidos, preguntó con cautela, voy a investigar y encargarme de Jaden. No tenía idea de que estabas pasando por algo así. ¿Me das una oportunidad para compensarlo? ¿No te dije que te golpearía cada vez que te viera? ¿Solo porque estaba dispuesto a admitir su error, eso significaba que tenía que perdonarlo? Dejé caer mi mochila, giré los hombros y me preparé para golpearlo. Pero una mano grande me sujetó desde atrás. Logan, pelear en el aula no da buena imagen. Ven a mi oficina. Vamos a hablar. El profesor Cloman estaba de pie en la tarima, mirándome desde arriba. Su figura alta me eclipsaba por completo, creando una presión indescriptible. Antes de que pudiera responder, Ion perdió la paciencia y dijo con frialdad, tengo algo que discutir con Logan. ¿Con qué derecho lo llama aparte, profesor Cloman? ¿Acaso son tan cercanos? Usted es solo un sustituto. El profesor Cloman chasqueó la lengua con fastidio, me lanzó una breve mirada. Y, con una sola mano, se arrancó el parche de supresores del cuello. El aroma fuerte, como a queroseno,
comenzó a emanar lentamente, mezclado con un sutil matiz de ébano, limpio, con un toque amargo. Tanto a mí como a John nos dejó atónitos. Ese era mi aroma. ¿Si Logan y yo somos cercanos? Yo diría que sí. Me mordió. Me marcó como suyo. ¿Tú cómo lo llamarías? Así que, él era al que había mordido en el hospital. Un alfa no puede ser marcado por otro alfa. Ser inyectado con las feromonas de otro alfa es una experiencia dolorosa y humillante. Y el aroma puede tardar días en desaparecer. Yo no odiaba llevar mi olor encima. Hacía rabietas cada vez. Incluso empezaba peleas conmigo. Y eso que, en teoría, éramos la pareja más íntima. Pero su orgullo y manía por la pureza no se lo permitían. Pero ahora, los ojos de John se tiñeron de rojo por el odio en un instante. Me agarró del brazo con fuerza y exigió, ¿por qué él lleva tu aroma? Yo soy tu novio. Es novio. ¿Quieres otra paliza? Le respondí con frialdad, mientras el aroma ácido a vino comenzaba a impregnar el aire. John liberó sus feromonas enloquecido, su colapso emocional mezclado con una furia incontenible, intentando intimidar a todos. El aula se vació rápidamente. Incluso yo me sentí mareado por el hedor. El profesor Cloman solo sonrió con desdén y cerró su libro de texto. Al segundo siguiente, un aroma a queroseno mucho más potente explotó en el aire, consumiendo ferozmente el olor a vino. Era abrumador, trayendo consigo una sensación casi asfixiante de temor. El profesor Cloman era un alfa de clase S. John estaba tan sobrepasado que su rostro palideció por completo. Su cuerpo temblaba sin control, y no podía articular una sola palabra. También yo empecé a sudar frío, con las extremidades debilitadas. Justo entonces, un brazo fuerte me rodeó la cintura, atrayéndome hacia un abrazo. Estudiante John, pareces oler solo a leche. ¿Cuál es tu relación con Logan? Yo soy el que él marcó. Ahora soy suyo. Hazte a un lado. El miedo provocado por la presión de sus feromonas me paralizó. Algunos gemidos rotos escaparon de mi garganta, lo que provocó una risa baja del profesor Cloman. Mido 1,80 m, pero el profesor Cloman me levantó fácilmente con un solo brazo, tomó su libro de texto con la otra mano. Y salió del aula con total calma. A medida que el aroma a queroseno se disipaba, John cayó de rodillas, con la espalda empapada en sudor. Su cuerpo estaba rígido, y la humillación le impedía siquiera alzar la cabeza. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, como si estuviera a punto de estallar en una rabia sin fin. Un rato después, una mano fría y suave tiró de su manga. John, ayúdame. Me siento muy mal. Resultó que Jaden había estado escondido en el aula todo el tiempo, observando la escena. Las oleadas sucesivas de feromonas alfa lo habían empujado directamente al celo. Un destello se encendió en los ojos sombríos de John al mirar lentamente el rostro enrojecido de Jaden. El profesor Cloman me llevó a su oficina privada y me depositó sobre su amplio escritorio. En cuanto despejé mi cabeza, salté del escritorio de inmediato y me disculpé. Incluso arranqué un cheque en blanco de su talonario y le dije que pusiera la cantidad que quisiera. El profesor Cloman desabotonó los puños de su camisa y me miró con indiferencia. ¿Tú crees que cobro por hora? Sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. No sabía cómo explicarlo. De pronto, el profesor Cloman se inclinó hacia mí, atrapándome entre sus brazos contra la pared. Escucha. Marcaste a alguien, así que tienes que hacerte responsable. ¿No te enseñaron en educación sexual lo que sigue después? Tú fuiste mi primero, ¿lo sabías? He sido un buen chico durante 30 años, y ahora tengo tu aroma encima, desde hace días. Mucha gente ya lo ha notado. ¿Y tú solo vas a intentar compensarlo con un cheque? El profesor Cloman estaba tan cerca que su aliento caliente acariciaba mi rostro, haciendo que mi corazón se saltara algunos latidos. Intenté explicarme, aunque acabo de romper con alguien, no quiero, esto fue un accidente. ¿Qué quieres que haga? El profesor Cloman frunció los labios, con una leve sonrisa brillando en sus oscuros ojos. Bueno, el daño ya está hecho. Mi reputación está arruinada. Si el aroma de mi pareja desaparece de repente, ¿qué pensarán los demás? Que ese profesor Cloman de mecánica por fin consiguió pareja, y lo dejaron en menos de una semana. ¡Qué vergüenza! Lo normal sería salir por lo menos un año antes de una ruptura tranquila, ¿no?
Pasé una mano por mi cabello con frustración. Pero ya fuera por ser profesor o un alfa de clase S, no me atrevía a contrariarlo. Entonces, ¿quieres decir que tengo que...? El profesor Cloman se encogió de hombros con impotencia y se desabotonó el segundo y tercer botón de la camisa, revelando la mordida que ya comenzaba a desvanecerse. Apenas estamos comenzando a salir, así que deberíamos estar en la fase de luna de miel, ¿no? Mi aroma a ébano parece estarse desvaneciendo, ¿no crees? Solo quería que lo mordiera un par de veces más. Está bien. Ambos éramos hombres, ambos alfas. Nadie se estaba aprovechando de nadie. Calmé mi corazón acelerado, me acerqué, tomé el brazo del profesor Cloman. Y lo presioné contra su cuello. Está bien, está bien. Mientras a ti no te moleste, para mí no es ninguna pérdida. En el momento en que mis dientes perforaron su piel, nuestros teléfonos vibraron al mismo tiempo. Justo después, los grupos de chat de toda la escuela estallaron en notificaciones. Chisme bomba. Jaden de mecánica es un omega. Está en celo y arrastrándose por todo el campus. Vengan a ver. Durante su celo, Jaden había intentado buscar protección de parte de John, enroscándose frágilmente a sus pies, con lágrimas de desesperación rodando por su rostro. Pero esta vez, John simplemente llamó a los servicios de apoyo y lo dejó a su suerte. Realmente odio a los omegas asquerosos y problemáticos como tú. ¿Soy tu padre? ¿Tengo que hacerme cargo de todo por ti? El dulzón aroma lechoso explotó en el aula. Y se propagó por todo el edificio académico, afectando a incontables alfas que empezaron a ponerse inquietos. Para salvarse, Jaden tuvo que huir hacia una zona abierta, pareciendo alguien sacado del agua, arrastrándose sobre manos y rodillas, perdiendo toda dignidad. Cuando John vio que yo también lo estaba observando, corrió de inmediato hacia mí para explicarse. Querías ver si lo ayudaría, ¿verdad? Mi cabeza está totalmente clara ahora. Jaden ya no me afecta en lo absoluto. Sabes que me repelen físicamente los omegas delicados como él. Me estás dando dolor de cabeza. Solo vine a ver si Jaden aún estaba consciente. La policía acaba de llamar. Encontraron una huella dactilar parcial en las pastillas que él manipuló. Está a punto de ser investigado. El rostro de John se puso blanco. Los ojos de Jaden se abrieron de par en par por el terror, lentamente consumido por la desesperación. De la noche a la mañana, toda la escuela supo lo de Jaden. Cambiar mi medicación para el asma era una clara violación a la ley federal. Sin embargo, la ley de protección de omegas estipulaba que los omegas entre 18 y 30 años debían tener al menos un hijo antes de poder ser encarcelados, pues la reproducción era considerada su deber más importante. En otras palabras, por ahora, Jaden solo recibiría una sanción disciplinaria por parte de la escuela. En cuanto a haber fingido ser un alfa para entrar al programa de ingeniería mecánica, en su primer día de regreso al campus, instigó un movimiento por los derechos de los omegas. Cuestionó la política de admisión del Departamento de Ingeniería, alegando que era discriminación de género. Usó la presión de la opinión pública para forzar a la escuela a permitirle continuar sus estudios en el programa. El primer día de nuestro tercer año, Jaden ignoró por completo sus transgresiones, y habló con grandilocuencia. Reconozco que cometí un error, pero es un error que cualquier omega podría cometer. Estaba tan celoso de los alfas, que nacen siendo superiores. ¿Por qué ellos nacen como la élite, mientras nosotros los omegas quedamos siempre atrás? Hoy vuelvo a estar aquí para decirles a todos, hace 8 años, Eric se convirtió en el primer omega del programa de pilotaje de mechas. 8 años después, yo también abriré un nuevo camino, y me convertiré en el omega más sobresaliente del Departamento de Ingeniería Mecánica. Jaden se había puesto un poco de maquillaje. Su rostro delicado y hermoso brillaba con una nobleza fría e intocable, que despertaba admiración entre la multitud. Pero probablemente no sabía, Eric había sido un genio único en un siglo en el programa de pilotaje. Jaden tal vez no tenía ese nivel de talento. Y más importante aún, un mecánico no es lo mismo que un piloto de mecha. Descubriría en la primera clase del tercer año que el mecánico es el alma del mecha. En el campo de batalla interestelar, sin posibilidad de retirada, el último recurso para reparar un mecha es el propio mecánico alfa, los huesos frágiles por naturaleza de un omega. Definitivamente no eran aptos para servir como material de mecha. Antes de que comenzaran oficialmente las clases del tercer año,
El programa de mecánica realizó una evaluación de aptitud física para probar los resultados de nuestros 2 primeros años de entrenamiento. En equipos de 4, sin ningún tipo de suministros, teníamos que atravesar una jungla tropical durante 48 horas hasta llegar a un punto designado para aprobar. En el camino, debíamos recuperar un juego de planos de mechas. Tras el sorteo, terminé en un equipo con John, Jaden y el representante de clase. Nos pusimos nuestros uniformes negros de entrenamiento, y el representante no pudo evitar alabarme. Logan, tus piernas son increíbles. Hasta con un saco de papas te verías guapo. John intervino de inmediato con una sonrisa. Logan siempre ha sido guapo. Así fue como me conquistó. Le lancé una mirada indiferente. Gracias, pero das pena intentando tanto recuperarme. Calle. La sonrisa se congeló en el rostro de John, y se quedó completamente perdido. Jaden ya se había adelantado. El uniforme estándar de entrenamiento le quedaba holgado, pero se lo ajustó en la cintura de manera exagerada. Su figura delgada y delicada atrajo muchas miradas de los otros alfas. Él mismo no parecía preocuparse. Caminaba abiertamente sin siquiera un parche de supresores, y el aroma lechoso a su alrededor hacía que a todos les picara el corazón. Se giró para recordarnos: solo quiero aprobar esta prueba física. Mi mente está en los estudios. ¿Pueden apurarse y seguirme? John soltó un bufido de inmediato, otra vez actuando. Qué patético. Aunque lo insultaba con dureza, sus ojos no podían evitar seguir a Jaden. Cada vez que Jaden cometía un error, John lo maldecía, se quejaba de él y descargaba toda su rabia sobre él. Pero cuando otros alfas se acercaban a Jaden, los alejaba, sin permitir que nadie más lo tocara. Después de un rato, resultaba hasta entretenido verlo. Llevo más de 10 años conociendo a John, sus sentimientos no podían ser más obvios. ¿Odiaba a Jaden? A mí me parecía que estaba siendo atraído poco a poco por esta versión de Jaden, con el corazón tambaleándose entre el odio y la atracción. Era realmente nauseabundo. Después de más de 20 horas, teníamos que cruzar un pantano. Podíamos usar lianas para balancearnos hasta el otro lado, pero cada liana requería el peso de 2 personas para mantenerse estable. John y el representante fueron primero para verificar la situación. Una vez confirmado que era seguro, iría yo con Jaden. Unos 15 minutos después, el equipo de John dio la señal. Jaden sujetó la liana y me preguntó si estaba listo. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios mientras extendía la mano y lo agarraba del cuello de la camisa. ¿Lo olvidaste? Todavía tenemos cuentas pendientes. Era la primera y única oportunidad que había tenido para estar a solas con Jaden desde que lo denuncié a la policía. Saqué lentamente una botella de pastillas falsas, las mismas que él había cambiado. El color desapareció de su rostro al instante, pero no pudo escapar. Rápidamente lo até con la liana, le forcé la boca. Y vertí toda la botella de pastillas falsas dentro, dejándole la boca llena. Torció conceptos, generó conflictos, explotó vacíos legales. Así que yo lo castigaría, a mi manera. Jaden rompió en llanto, atragantándose y forcejeando, mientras yo sujetaba la liana y nos lanzaba hacia la otra orilla. El viento ahogando todos sus gritos de auxilio. Después de aterrizar, Jaden vomitó hasta marearse, su cuerpo encorvado como una bola, incapaz siquiera de formar una frase completa. Dije con calma: debe de estar aterrado. No tenemos tiempo. Vámonos. John agarró de inmediato al representante y me alcanzó. Ese Omega asqueroso está otra vez haciéndose la víctima para dar lástima. Qué patético. Jaden lloró histéricamente durante mucho tiempo. Recién media hora después secó sus lágrimas y nos alcanzó, con una mirada oscura y siniestra. Llegamos al punto marcado, pero no pudimos encontrar los planos de los mechas. La lluvia se intensificaba, y con la noche acercándose, necesitábamos encontrar algo para abrigarnos, pero íbamos muy retrasados sin los planos. Jaden me tomó del brazo de inmediato: Logan y yo seguiremos buscando los planos. Vamos a dividirnos. No sabía con qué nuevo truco saldría esta vez, pero realmente nos estábamos quedando sin tiempo. ¿Y si necesitábamos dividir el trabajo? Lo sacudí y me adentré en la jungla solo. Unos minutos más tarde, Jaden cayó en una trampa y gritó por mí: creo que me rompí la pierna. Logan, ¿estás ahí? Por favor, ayúdame. ¿Ayudarlo yo?
Ni en sueños. Incluso aceleré el paso para alejarme más. Pero, ¿quién lo diría? Jaden empezó a gritar, Logan. Sé que puedes oírme pidiendo ayuda. ¿También vas a traer tus rencores personales al campo de batalla interestelar? ¿Vas a abandonar a tus compañeros? ¿A tus camaradas? Realmente me das asco. Me detuve en seco. En ese instante, un fuerte aroma lechoso estalló en el aire. Jaden se había cortado el brazo para liberar sus feromonas. Bajo el impacto de las feromonas omega, mi mente se nubló instintivamente durante unos segundos. Jaden aprovechó la oportunidad para aferrarse a mí, agarrándome del cuello mientras caíamos de lleno a un pozo oscuro y sin fondo. La verdad es que te odio tanto, eres un alfa, pero eres tan hermoso. Tu familia es rica, y John está perdidamente entregado a ti. ¿Por qué tú tienes todas las cosas buenas? ¿Qué me falta a mí, comparado contigo? De verdad, quisiera que te murieras. Jaden me usó de amortiguador al golpear el fondo del pozo. Permanecí inconsciente durante media hora completa. Cuando desperté, John y el representante ya habían saltado también. Jaden estaba arrodillado detrás de mí, llorando desesperadamente. Vi a Logan caer, pero no pude salvarlo solo. Tuve que cortarme el brazo y liberar mis feromonas para llamar su atención. Gracias a Dios que llegaron. Cae. Tu olor asqueroso está por todas partes. Si le pasa algo a Logan, te mato. John maldecía junto a mí, pero aún así arrancó la mitad de su manga para vendar el brazo de Jaden, sin siquiera mirarme a mí. El representante me preguntó con cuidado si podía moverme y qué había pasado. Jaden me observaba con cautela, listo para contraatacar en cualquier momento. Su expresión calculadora resultaba ridícula. Si me enredaba con él, acabaría igual de asqueroso que él. Me incorporé con entumecimiento. Vi dónde estaban los planos cuando caíamos. Vamos a recogerlos y largarnos. Se nos acaba el tiempo. Jaden se secó las lágrimas de las mejillas, una sonrisa triunfante asomando en sus labios. Junto a los planos había 2 barras de chocolate, nuestra única comida. John las arrebató de inmediato y me las ofreció, mientras seguía regañando a Jaden, tú no recibes nada. ¿Me oyes? Lo único que has hecho es estorbarnos todo el camino. Los omegas son un fastidio. El dolor en mi cuerpo era insoportable. No tenía paciencia para John y me di vuelta para seguir hacia la línea de meta. Pasada la medianoche, la lluvia se convirtió en un auténtico diluvio. No podíamos ver nada más que el tenue resplandor de nuestras linternas. El representante de clase sugirió que descansáramos donde estábamos. Rápidamente armó un refugio temporal, y los 4 nos acurrucamos dentro. John comenzó a quejarse otra vez, ¡qué fastidio! Odio estar tan cerca de un omega. ¿Puedes alejarte un poco? Probablemente porque la herida de mi espalda se estaba infectando, pronto volví a desmayarme. Solo me despertó el representante 4 horas después. Logan, creo que tienes fiebre. ¿Puedes resistir? No has comido en más de un día. Voy a pedirle un pedazo de chocolate a John para ti. Me tomó un buen rato levantarme del suelo. Estaba a punto de rechazar la ayuda cuando John y Jaden regresaron entre los arbustos. John seguía con expresión molesta, pero las mejillas de Jaden estaban sonrojadas, y tenía la cabeza agachada con timidez. Había migas de chocolate en la comisura de sus labios rosados. Era evidente lo que habían estado haciendo mientras estaban solos. Logan, te ves terrible. Déjame ayudarte a caminar. Ofreció Jaden con falsa preocupación, con un dejo de orgullo triunfante en la mirada. Como si quisiera restregarme en la cara. Que John lo prefería, que le había dado todo el chocolate, y que ahora lo cuidaba con esa actitud dura pero protectora. Le dije al representante que nos apuráramos, sin dignarme a responderle a Jaden. Después de otras 4 o 5 horas caminando, tropecé accidentalmente con una piedra. Jaden volvió a correr hacia mí, déjame ayudarte, lárgate. Finalmente, John no pudo más y dio un paso al frente para razonar conmigo. Jaden te salvó la vida, ¿sabes? Somos compañeros de equipo. ¿Podemos dejar los berrinches un rato, Logan? Me giré y le di un fuerte puñetazo en la cara. ¿Te crees todo lo que dice? ¿Y si yo dijera que soy el padre de Jaden, también me creerías?
Al segundo siguiente, una voz juguetona se escuchó a lo lejos. Vaya, parece que aún tienen energía para pelear. Levanté la vista y vi unas piernas largas y rectas. Una camiseta negra sin mangas cubría un torso musculoso, con una chaqueta de entrenamiento colgando despreocupadamente sobre un hombro. Era el profesor Cloman. Era uno de los instructores para esta evaluación. Nos dijo sin rodeos que la línea de meta estaba a solo unos cientos de metros. Pero que no nos dejaría pasar tan fácilmente. Si tienen energía para pelear, entonces denme 200 flexiones, ahora mismo. El rostro de Jaden palideció de miedo, pero cuando todos nos bajamos al suelo para empezar, no le quedó otra que colocarse en posición, con las manos temblando apenas para sostenerse. El profesor Cloman pasó fríamente junto a él y le dio una patada en la parte baja de la espalda, que ya se hundía, postura correcta. ¿Quieres ser el primer Omega y eso es todo lo que tienes? Jaden gimió y cayó al barro, explicando con dificultad: profesor, mi brazo ya está herido. El profesor Cloman respondió lentamente: ¿qué? Te comiste 2 barras de chocolate y ahora no puedes hacer ni una flexión. Tú sabes perfectamente cómo te lastimaste el brazo, ¿verdad? Jaden se estremeció con culpa y desvió la mirada rápidamente. John dio un paso al frente para defenderlo: no es eso, profesor. Jaden se cortó el brazo intencionalmente para pedir ayuda. Logan cayó accidentalmente a un pozo y él lo hizo para salvarlo. Si fue para salvar a un compañero o para incriminarlo, eso lo veremos en la revisión. Pero ahora mismo, yo no dije que pararan con las flexiones. Sumen otras 200. Jaden estaba flojeando, así que él también tiene otras 200 más. John apretó los puños, liberando lentamente sus feromonas en señal de enojo. El profesor Cloman le dio una patada directa en el hombro, mandándolo a volar varios metros. Si tienes un problema con eso, haz 400. Apenas terminó de hablar, yo intervine con voz ronca desde un lado: ya terminé mis 200. ¿Puedo continuar? El profesor Cloman se giró y me miró de arriba abajo, con los ojos oscuros llenos de emociones complejas. Me humedecí los labios agrietados, tomé el distintivo del equipo del bolsillo del representante. Y corrí hacia la meta con todas las fuerzas que me quedaban. Después de 200 flexiones, la herida de mi espalda se había vuelto a abrir y sangraba de nuevo. Mezclada con el sudor, había empapado toda mi camiseta, y el aroma a ébano comenzaba a filtrarse. La expresión de John cambió al darse cuenta, demasiado tarde, de lo que estaba pasando. En el momento en que crucé la meta y colapsé, él gritó y corrió hacia mí: Logan. No sabía que estabas tan malherido. Lo siento. Pero ya era tarde. Caí en un abrazo cálido y firme. Una chaqueta grande, impregnada de feromonas alfa, se posó sobre mi cabeza, envolviéndome por completo. Felicidades, estudiante. Acabas de asegurar el primer lugar para tu equipo. La voz profunda y ronca del profesor Cloman sonó en mi oído. Aprovechó el abrazo para frotarse con fuerza contra la parte posterior de mi cuello. Y también, déjame decirte lo disgustado que estoy: apestas a ese Omega. Si vuelvo a olerlo en ti, te castigaré hasta que no puedas mantenerte de pie. Las feromonas dominantes de clase S me envolvieron por completo, y aún así me hicieron sentir increíblemente seguro. Así que me dejé caer sin resistencia en el abrazo del profesor Cloman, dejándome llevar por el mareo provocado por la hipoglucemia. John se quedó a unos pasos, observándonos en silencio, con los ojos enrojecidos. Por las palabras de Cloman, ya entendía perfectamente lo que había pasado. Quería desesperadamente explicarse, pero era como si una piedra pesada le aplastara el pecho, impidiéndole respirar. 5 minutos después, recuperé algo de fuerza y aparté con suavidad al profesor Cloman. Jaden ya había llegado a la meta, con una hermosa sonrisa en el rostro. ¿Somos los primeros? Jeje, lo sabía. Con nuestras habilidades, era inevitable que... No terminó la frase. Lo agarré del cuello de la camisa y lo levanté, estrangulándolo hasta que su rostro se puso rojo y comenzó a forcejear con desesperación. Le di una bofetada para que se comportara, y luego lo arrastré hasta el borde de una pendiente. Ignorando sus súplicas y gritos, lo pateé con fuerza cuesta abajo. Que te haya tolerado no significa que te tenga miedo. Lo hice porque tenía que terminar la evaluación. Y tú no valías mi tiempo. Me acusaste de abandonar a un compañero, pero ¿cómo me trataste tú? Me tendiste una trampa porque querías que muriera.
En el campo de batalla, jamás abandonaría a un camarada. Pero me da vergüenza tener un compañero como tú. Cualquiera que quede en tu equipo, debe tener la peor suerte imaginable. Le rompí 3 costillas y le saqué el implante que tenía en la nariz. Tuvo que recuperarse durante un mes antes de volver a clase. Claro, yo tampoco salí ileso. Mi herida se infectó, y estuve toda una semana conectado a suero. Mi espalda hecha un desastre ensangrentado. El profesor Cloman no responsabilizó a nadie, aceptando tácitamente que saldáramos nuestras cuentas en privado. Desde entonces, Jaden daba un rodeo cada vez que me veía. Nuestro equipo ganó el primer lugar en la evaluación, lo que nos otorgó la oportunidad de hacer una pasantía en el frente de batalla antes de graduarnos en 4º año. Pero antes de eso, aún nos quedaban 2 años de cursos especializados por completar. La noticia de mi relación con el profesor Cloman también se esparció. Para proteger su orgullo, yo lo mordía diligentemente una vez por semana, cumpliendo con mi parte del trato. Parecía obvio para todos que él estaba disfrutando por completo de esta relación. Llevaba con orgullo mi aroma de feromonas como si anunciara su pertenencia. Y cuando toda la clase se burlaba de nosotros, él respondía con calma, para la siguiente pregunta, que responda mi noviecito. No importaba cuán ocupado estuviera con el trabajo, se quedaba conmigo durante todo mi celo, sin alejarse un solo instante. Muérdeme más suave, monstruito. Tengo clase esta tarde, jamás me habían consentido tanto durante un celo. Me volví aún más atrevido, me adueñaba de su oficina, usaba su chaqueta de traje y me sentaba en su regazo, mordiéndolo con descaro. La sensación de marcar a un alfa de clase S era simplemente increíble. Apenas pasada la medianoche, la habitación estaba impregnada con un aroma espeso y sofocante de feromonas. En algún momento, Ion apareció en la puerta de la oficina, sujetando un pastel derretido de helado y el regalo de cumpleaños por mis 22 años. Con la garganta apretada y los ojos enrojecidos, dijo suavemente mi nombre, Logan. Prometimos pasar cada cumpleaños juntos, ¿lo has olvidado? Fui tan estúpido, tan ingenuo. Dejé que Jaden me manipulara tantas veces. ¿Podrás perdonarme algún día? Ni siquiera quise mirarlo. Hundí el rostro en el pecho del profesor Cloman, acurrucándome contra él. Él me abrazó aún más fuerte. Su dedo índice largo golpeó el escritorio un par de veces. Estudiante John, ya pasó el horario de oficina. Por favor, sal de mi despacho. Mi pareja está en celo y no tiene tiempo para ti. Y ni se te ocurra provocarlo, anoche lo hice llorar, y aún no logro compensarlo. El pastel cayó de las manos de John y se estrelló contra el suelo. Las lágrimas le resbalaban por la cara, como si el último hilo de cordura en su mente se hubiese roto. Mucho después de que se fuera, mi mente se despejó un poco. Rompí el silencio en la oficina. Todo esto es falso, ¿verdad? ¿Deberíamos aclararlo ya? El profesor Cloman apoyó la barbilla en la cima de mi cabeza y rió suavemente, con esa voz suya perezosa y ronca. Entonces, aclaremos todo. No existen las coincidencias en este mundo. Todo fue planeado deliberadamente por mí. Amo las flores de primavera, los árboles de verano, los atardeceres de otoño, el sol de invierno, y a ti. Todos los días. No tienes que darme una respuesta de inmediato. Esperaré pacientemente. Antes de la graduación del último año, nuestro equipo de 4 personas fue asignado a una pasantía en el frente de batalla. Con la Federación en guerra constante en los últimos años, tener acceso a los mechas de combate más recientes era el sueño de todo estudiante de ingeniería. Cuando nos presentamos en la base, llegamos justo en medio de una ofensiva. El comandante solo tuvo unos minutos para asignarnos tareas. Jaden, siendo el único Omega, estaba a punto de presentar su expediente académico con orgullo. Cuando el comandante pasó de largo junto a él y me dio una palmada en el hombro, nos volvemos a ver, Logan. En un instante, todas las miradas se posaron sobre mí. Porque mi padre, también Alpha, había sido un mecánico de primer nivel, y estaba enterrado justo aquí, en este campo de batalla interestelar. Y ahora yo, sin dudarlo, estaba siguiendo sus pasos. En medio del alboroto, solo Jaden murmuró con desprecio, seguro era un mecánico inútil que terminó muerto. El trabajo de un mecánico es solo reparar mechas. ¿Acaso no podía correr cuando había peligro? Lo oí, pero no me molesté en responder. Si esa era la actitud con la que llegaba al frente, la realidad sería su mejor castigo.
El tiempo del comandante era limitado. Después de darnos nuestras misiones, se fue con prisa. Justo antes de marcharse, pareció recordar algo y me preguntó, por cierto, escuché que conoces bien al profesor Cloman. ¿No dejó su cargo de comandante hace apenas 3 años? ¿Y fue transferido al departamento de ingeniería? Me quedé atónito por un momento. En realidad, no sabía mucho sobre el pasado del profesor Cloman. ¿Había sido comandante de mechas? Justo cuando iba a preguntar más, una alarma estridente retumbó por toda la base. La base estaba en emergencia. Nuestra pasantía fue interrumpida de inmediato, e incluso tuvimos que cubrir la escasez de mecánicos y dirigirnos directamente al frente de batalla. El comandante jamás dejaría que los estudiantes participaran a menos que fuera absolutamente necesario, lo que demostraba la gravedad de la situación. El comandante nos asignó tareas relativamente simples, pero aún así implicaban cruzar zonas de fuego y cierto nivel de riesgo. ¿Seguimos en equipos de 4? No hay problema, soy el representante de clase. ¿Protegeré a todos? No. Será una misión individual. El comandante anunció esta decisión con una expresión sombría. El ambiente se volvió tenso y silencioso. Yo acepté sin vacilar. Ion dudó unos segundos antes de quitarse el amuleto de la suerte, que llevaba colgado del cuello desde hacía más de 20 años, y metérmelo en la mano. Lo arrojé despreocupadamente sobre la mesa. En ese momento, Jaden protestó indignado, disculpen. Soy un Omega. ¿No hay un alfa mecánico que pueda liderar? En un segundo, todas las miradas se volvieron hacia él, pero él se creía superior. Diciendo que era el mejor estudiante Omega del departamento de ingeniería, una excepción especial, que no debía ser el primero en ir al frente a morir. Mientras se preparaba para otro de sus discursos eternos, el comandante le dio una bofetada. En mi base no se aceptan cobardes. Tú elegiste este camino. Sin importar tu género, no hay privilegios especiales. Jaden entró en pánico por completo. Se puso el traje de combate con manos temblorosas. Luego jaló con suavidad la manga de Ion con una mano delicada, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Ion, sabes que soy especial, ¿verdad? Esto no es algo que yo deba hacer. Tengo miedo. No puedo con esto, tienes que ayudarme. Esta vez, Ion ni siquiera lo miró. Durante las primeras 4 horas de misión, mantuvimos contacto constante con la base. Pero tras un grito agudo de Jaden por el comunicador, una explosión masiva retumbó por nuestros auriculares, y se cortó toda comunicación. La explosión parecía provenir de la dirección del representante de clase. Logan. Gracias a Dios te encontré. El fuerte olor a sangre mezclado con el aroma a vino llenó mi nariz, mientras Ion, cubierto de heridas, corría hacia mí. Ya no podía controlar la fuga de sus feromonas, lo cual indicaba cuán grave era su estado. Se rumoreaba que había un problema interno y que nuestras bajas eran numerosas. Yo no estaba dispuesto a rendirme y quería continuar la misión, pero Ion me sujetó con fuerza la mano, resignado a su destino. No malgastes tus fuerzas. La base ya no existe. Puede que no logremos salir de este lugar. Honestamente, Logan, si mis últimos momentos son contigo, no tendré ningún arrepentimiento. ¿Qué importa si el profesor Cloman es mejor que yo? Al final, yo seré quien esté enterrado contigo, nuestra sangre mezclada. El odio tiñó lentamente mi visión. Me giré, me arrodillé y le di varios puñetazos a Ion, completamente decepcionado. ¿Tampoco entiendes lo que significa la responsabilidad ni la misión? Tirado aquí, rindiéndote, haces el par perfecto con el desertor Jaden. Si quieres morir, hazlo tú solo. Yo aún tengo una misión que cumplir, y un hogar al que regresar. Ion, tosiendo sangre, luchaba por mantenerse consciente, pero se reía con una obsesión delirante, sin soltarme la mano. Justo entonces, el auricular desconectado crujió y volvió a emitir sonido. Una voz profunda y ronca se coló: equipo de prácticas de Meche. La base ha sido destruida y el comandante está desaparecido. ¿Cuál es su situación? Mi corazón dio un vuelco. Rápidamente le informé de nuestra situación al profesor Cloman. Unos segundos después, me envió varias coordenadas exactas, trazando una ruta de misión para mí e intentando contactar con mis compañeros. Justo antes de que la señal se cortara, dijo repentinamente mi nombre.
En realidad, yo fui uno de los comandantes en la batalla donde tu padre se sacrificó. Yo estaba más cerca de él en ese momento. Vi la explosión con mis propios ojos. Durante mucho tiempo después, estuve atrapado en pesadillas y culpa, lamentando no haber hecho algo. Incluso renuncié a mi puesto y me convertí en profesor, hasta que te conocí. Eres una persona cautivadora, fuerte, persistente, sobresaliente. Mis ojos siempre se ven atraídos hacia ti, sin querer. Tú también me hiciste comprender que luchar por las propias creencias y la misión. Hasta el último segundo, es el mejor final para un mecánico. Unas respiraciones entrecortadas se filtraron por el auricular. Ion ya se había despertado en algún momento. Yacía en silencio en el suelo, mirándome, una única lágrima deslizándose por la comisura de su ojo. Lo había escuchado todo. También escuchó, justo antes de que se muriera la señal, al profesor Cloman decirme, con una voz muy, muy suave, mi amor descarado por ti es mi redención. Logan, por favor, cumple tu misión y regresa conmigo. Estoy esperando tu respuesta. Nuestra pasantía terminó de forma caótica. Solo yo completé la misión del comandante, regresando a salvo con un Ion gravemente herido. Jaden había intentado desertar mezclándose con un grupo de omegas evacuados, pero su reputación era demasiado notoria. Fue rápidamente reconocido y vapuleado verbalmente. ¿No ibas a romper los estereotipos de género? ¿No eras el mejor omega del programa de ingeniería mecánica? ¿Y ahora huyes en un momento como este? Jaden fue expulsado sin miramientos. Por suerte, el representante de clase estaba cerca y le salvó la vida. Soy el representante. Dije que protegería a todos. Quédate conmigo. Jaden le rogó que lo ayudara a completar su misión. Por desgracia, había recordado mal la ubicación del objetivo y mal calculado todas las coordenadas. Solo pudo observar cómo el representante de clase era engullido por las llamas de una explosión. Una vez más, Jaden salió corriendo. No pasó mucho antes de que fuera capturado por el enemigo. Intentó intercambiar secretos, pero era un omega. Influenciado por las feromonas, entró en celo de inmediato. Esta vez, no había papel de víctima que le sirviera de escudo. Después de graduarme con un máster, heredé oficialmente el número de servicio de mi padre. Y me convertí en mecánico de primera línea. Ion se retiró y regresó a la Estrella Capital, de vez en cuando enviándome mensajes llenos de arrepentimiento. Decía que estaba esperando que alguien volviera a casa. Ese día le envié una muñeca inflable y le recomendé que se hiciera ver la cabeza. Se acercaba el año nuevo, y toda la base estaba llena de un ambiente festivo. Solo el comandante Cloman tenía el ceño fruncido, buscando inquieto algo, piso por piso. Una figura alta y delgada se acercó a la distancia, botas militares cubriendo unas largas piernas, hombros anchos, cintura estrecha. Una voz tan clara y fría como el jade resonó con burla. Por el amor de Dios, ¿puedes controlar esas feromonas? ¿Tu pequeño no te está cuidando durante el celo? El profesor Cloman alzó la vista y gruñó, Eric. Sin detener su inspección de puertas. Tampoco hay nadie en la sala de descanso, murmuró con fastidio. Y se dirigió al siguiente piso. Eric alzó una ceja, con una sonrisa burlona, mírate, hambriento e insatisfecho. TSK. Pero pronto, un hombre alto lo abrazó por detrás, hundiendo el rostro con deseo en el hueco de su cuello. Hermano mayor, yo tampoco estoy satisfecho. ¿Qué hago? Sniff, el profesor Cloman finalmente me encontró en el taller de mantenimiento. Estaba agachado, ajustando el último tornillo, a punto de limpiarme la grasa del rostro, cuando mi cuerpo se volvió liviano. Me levantó en el aire. Sentí su aliento caliente detrás de mí, mientras lentamente extendía la lengua, y lamía mi mejilla. Mi rostro se puso rojo de inmediato, pero a él no le importó lo más mínimo. Feliz Año Nuevo. Vine a recoger mi regalo de Año Nuevo. ¿Qué? No muerdas. Aún tengo que el resto de mis palabras fueron tragadas por un beso ardiente e intenso. Nuestros corazones se presionaron con fuerza, latiendo al unísono. Después de quién sabe cuánto, una alerta de noticias apareció en ambos teléfonos al mismo tiempo. Jaden ha sido intercambiado y regresó al país. Esto significaba que finalmente enfrentaría juicio, pagando por todos sus crímenes, intento de asesinato, traición,
falsos testimonios, y en los 4 años que estuvo cautivo, ya había dado a luz a 4 hijos. Ninguna ley de protección Omega podría protegerlo ahora. Ese era el karma que merecía. Mientras leía la última línea, una alarma estridente sonó en toda la base. El rostro ya sombrío del profesor Cloman se ensombreció aún más, y sus feromonas se volvieron sofocantes. Yo sonreí, le toqué la nariz con un dedo, y luego me giré para correr hacia la formación. Cuando el sol sale, nos dedicamos al deber. Cuando se pone, abrazamos a quien amamos. Desafortunadamente, el regalo de Año Nuevo del comandante Cloman. Tendrá que esperar otro día. Tendrá que aguantarse.